Si no les comparto mi pantalla no van a ver nada. Presentar. Pantalla completa. Bien. Les tengo que subir el video de la práctica pasada, pero bueno, les subo los dos juntos. Si están viendo mi pantalla, sí, entiendo que sí. Sí, sí, se ve. Sí, Sí, sí. genial. Si ven en la parte de teoría, acá Rosendo les está subiendo las clases. Eh, yo doy la teoría, creo que a algunos ya les había dicho el cuatrimestre pasado, doy la teoría en pergamino, con lo cual tienen otro material más, además de la bibliografía, eh, para consultar por ahí en video. Sí, ese video ahí habla un poco de la arquitectura von Neumann y Harvard. Vamos a ir viendo también. Lo mismo que ve Rosendo acá, lo vemos allá, así que nada, sirve el material y tienen dos presentaciones si quieren chusmear. Eh, con respecto a la práctica, hoy a la mañana les subí un par de videos que, bueno, primero quería hablar con ustedes, saber si habían podido avanzar, si no pudieron avanzar, cuánto avanzaron, para ver puntual en lo que se hayan trabado. Yo acá les subí un par de videos que son acá. Bueno, tenían una ejecución paso a paso ahí. Acá hay un video que habla un poco de memoria segmentada. Ahora vamos a hacer un repaso general y después van tranquilos a mirar el video, ¿sí? A mirar los videos. Los diferentes modos de direccionamiento eh, y los diferentes modos de direccionamiento, las diferentes estructuras de control, ¿sí? Ahora vamos a mirar en la práctica, pero eso, y después un código, un código que incluso está acá abajo del video, les tienen el código para copiar y pegar y emularlo ustedes si quieren ¿cómo es? En su, en su emulador, ¿sí? Pero nada, donde les muestro a ver, vamos a abrirlo acá, para que vamos a andar estaba hablando en el aire. Eh, este, de bar, ¿sí? Nada, que la idea es un código donde tienen un listado de pesos y quiero saber si ese listado de pesos supera la capacidad máxima que le pongo. Entonces, en el video está explicado qué pasa si no supera la capacidad, o sea, si este listado de pesos que yo voy a ir sumando de manera iterativa. Esto no sé cómo lo vieron en IPI, como vector, como arreglo, como lista de elementos. No sé cómo lo vieron en IPI. Pero para el caso es lo mismo, lo que voy a hacer es iterar sobre esta lista de elementos, este vector o este arreglo, y me voy a fijar, lo voy a sumar todo y voy a ir comparando a ver si supera o no este valor de capacidad, ¿sí? Entonces, en el video tienen ahí explicado un poco qué sucede cuando esta suma supera el valor de capacidad y qué pasa cuando no lo supera. Eh, acá tienen en el código y en la explicación, después ustedes lo miran tranquilo. Vamos a ver algo acá, pero digo, después lo miran ustedes tranquilo eh, con el video, van para atrás, para adelante, lo miran como ustedes quieran. Pero la idea es, bueno, ¿cómo hago una estructura de control? ¿Cómo es un if en este assembler? ¿Cómo hago un for? ¿Cómo hago un while? ¿Sí? No sé si pudieron ir mirando algo de eso, si miraron o no miraron. ¿Estuvieron viendo algo de eso? ¿O quedó alguien acá colgado? ¿Pudieron mirar algo?
más o menos hasta con los saltadores, más o menos leí. ¿Cómo? No te escucho bajito. Hasta con los saltos llegué a leer yo en la teoría. ¿Cómo? Llegué a leer hasta los saltos en la teoría. No sé si alguno que lo escriba acá. Que llegó a leer hasta los saltos. Ah, hasta los saltos. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer un repasito y para que ustedes lo vean. Después van a mirar los videos tranquilos, ¿sí? Pero bueno, sí, vamos a ver eso y de vuelta, lo tienen grabado ahí en los videos, ¿sí? Vamos acá, creo que está. Clases teóricas. No, acá no. Acá. No, acá no, clases prácticas. Acá. Sí. ¿Pudieran hacerlo de direccionamiento? ¿Sí o no? No. Yo no, por el tema de que no me andaba el EMU. El EMU. Intenté y no. Les tengo que subir las resoluciones que me lo habían pedido. Me habían pedido las resoluciones y no las subí. Bueno, ¿algún otro que pudo avanzar con la práctica? Esperen que vamos a abrir la práctica. ¿Pudieron hacer los ejercicios estos? ¿Pudieron hacer ejercicio 2? Sí, yo sí. ¿Sí? Sí, va, qué sé yo llegué hasta el 4, el 3, no sé si lo entendí bien, pero Bien, más o menos sí. si no repasamos esto, ¿sí? Repasamos esto y después Sí, ustedes... profe, yo no me sale muy bien. Bien, bueno, vamos, entonces vamos a ver el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Vamos a hacer una introducción y después lo vamos a ver juntos, ¿sí? Después van y miran el video tranquilo. ¿Por qué? Porque es importante que entiendan la parte de direccionamiento, porque después lo van a utilizar en la parte de sus rutinas y pilas, ¿sí? Vamos a utilizar el direccionamiento. Entonces, yo entiendo cómo funciona el direccionamiento, voy a poder trabajar mucho mejor. Con lo cual, esperen que me anoto ya de subirles la, la resolución. Así no me olvido. Eh, la parte de memoria y direccionamiento. Vamos por parte. Voy acá y me frenan cualquier cosa si no se entiende, ¿sí? Para que hay gente acá. ¿Ustedes me habían pasado los mails? Sí, la semana pasada te pasamos Listo. 10 personas por ahí. Perfecto. Ya me lo anoto también, así lo creo. ¿Los quiere de vuelta? No, así los voy a buscar, los tengo guardados, pero digo, los voy a buscar y armo la reunión con los mails, así no pasa esto de que cada vez que ingresan los tengo que confirmar yo, ¿sí? Ingresan y ya están aceptados por defecto. Les decía, lo que vamos a ver es, bueno, diferentes modos de direccionamiento. Nosotros en el Assembler vamos a tener diferentes modos de direccionamiento, diferentes modos, ¿sí? De acceder a los datos en cierto modo. Acceder a los datos y acceder a las instrucciones, ¿sí? En cuanto a cómo ir a buscar, cómo va a buscar un dato a memoria principal el procesador, ¿sí? Lo van a ver con Rosendo. Yo los videos que voy a estar subiendo
de teoría para pergamino también va a estar explicado, ¿sí? Pero más en detalle en qué registro del procesador se ven involucrados a la hora de ir a buscar una instrucción a memoria principal. ¿A qué me refiero? Yo ejecuto, tengo algo almacenado en disco, un programa que está instalado y está almacenado en disco. Cuando yo le doy doble clic a ese programa, ¿qué va a hacer el sistema operativo? El sistema operativo lo que va a hacer es mandar esos datos a ese programa, las instrucciones de ese programa, las va a leer y las va a poner en memoria principal. Y después, ¿qué otra cosa va a hacer? Va a utilizar registros del procesador. ¿Para qué? Para decirle a dónde tiene que ir a buscar el procesador las instrucciones que tiene que ejecutar, porque el que las tiene que ejecutar es el procesador, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué registros se ven involucrados, cómo interactúa con el bus. ¿Se acuerdan que se habló en la teoría de bus de datos, bus de direccionamiento y bus de control? ¿Sí? Bueno, cómo interactúa eso y más ahí abajo a nivel. Pero en cuanto a la ejecución, cuando yo ejecuto un programa, ¿sí? Y ejecuto alguna instrucción, esa instrucción la hago sobre datos, ¿sí? Ya sea una constante, sea un registro o sea una variable, que en el fondo una variable que dijimos que era. Una variable es un nombre que yo le doy en una posición de memoria, ¿sí? Si estuvieron viendo los videos, van a ver que, bueno, una variable que es un nombre que yo le pongo que después se va a convertir en una posición de memoria. En el fondo, una variable es una posición de memoria que va a ocupar, dependiendo del tamaño, va a ocupar una o n celdas de memoria, ¿sí? Entonces, en el fondo, una variable es una dirección de memoria. Entonces, cuando yo tengo que trabajar con datos, esos datos, ¿dónde van a estar? O en un registro, o en una dirección de memoria, o en una variable, que es una dirección de memoria, un registro que también es una dirección de memoria, pero dentro del procesador. ¿Se entiende? Va a tener, el procesador tiene una memoria y el registro AX va a estar en una posición, el BX va a estar en otra posición, CX y así sucesivamente. Todos los registros van a estar en una memoria dentro del procesador. Y esa memoria tiene diferentes posiciones y cada posición corresponde a algún registro. Entonces, siempre estoy trabajando con una memoria, salvo que sea una constante, ¿sí? Pero esa constante se va a ejecutar y está en la instrucción. Diferente es un registro que tengo que ir a buscar un dato adentro del procesador o tengo que ir a buscar un dato, salir por el bus e ir a buscarlo a memoria, ¿sí? Entonces, las instrucciones van a operar con registros, con una dirección de memoria o con una constante, ¿sí? No existen operaciones entre direcciones de memoria. ¿Qué quiere decir? No voy a hacer, por ejemplo, un add entre dos variables, ¿sí? No voy a poder hacer un add entre dos variables. Voy a tener que hacer un add entre una variable y un registro y después el resultado ese guardarlo, sumárselo a la otra variable, pero no puedo hacerlo entre dos direcciones de memoria, ¿sí? Y la constante, por una razón obvia, se acuerdan que en una instrucción como, por ejemplo, el add, ¿sí? No puedo poner una constante en el primer parámetro, ¿por qué? Porque siempre en el primer parámetro es donde se va a guardar el resultado de la operación, ¿sí? Que es un poco lo que le dice acá. Las constantes no pueden usarse como un operando derecho, ¿sí? Entonces, siempre voy a tener una constante de este lado, ¿sí? Los diferentes modos de direccionamiento es lo que vamos a ver ahora. Tengo direccionamiento inmediato, inherente de registro, directo o indirecto por registro. Y lo vamos a ver uno por uno, ¿sí? El inmediato es, bueno, guardo una constante en un registro o en una variable, ¿sí? Después voy a tener direccionamiento. Direccionamiento me refiero a, bueno, voy a una dirección y me traigo un dato de esa dirección de memoria, ¿sí? Después, inherente de registro es, bueno, voy a estar operando entre registros, ¿sí?
Directo es, bueno, voy a operar con una variable y un registro, ¿sí? Es decir, opero memoria principal con memoria del procesador. Y por último, ¿sí? Tenemos este indirecto por registro. ¿Qué es este indirecto por registro? Voy a venir acá de vuelta, después ustedes lo van a ver tranquilo en los videos, ¿sí? Pero la memoria principal, la memoria de esta arquitectura 8086 es una memoria segmentada. ¿A qué me refiero con una memoria segmentada? Nosotros tenemos la memoria principal, ¿sí? Tenemos hoy en día 8, 16 para arriba gigas de memoria RAM. Perfecto. Yo cuando ejecuto un programa, ese programa, dijimos, se va a levantar a memoria. Ahora bien, ¿de qué manera sabe el procesador qué instrucciones tiene que ejecutar? ¿Sí? Y ahí es donde vamos a entrar y vamos a ver a qué se refiere con memoria segmentada. La memoria, ¿qué es? Voy a tener una dirección y una celda donde voy a almacenar un dato, ¿sí? Entonces yo tengo una dirección y un dato, ¿sí? A ver dónde está, dirección y contenido, ¿está? Entonces, esa memoria cuando yo ejecuto en esta arquitectura, se le llama memoria segmentada. ¿Por qué? Porque voy a tener diferentes segmentos o porciones de esa memoria para mi programa. Es decir, bueno, cuando yo ejecuto el sistema operativo, ¿qué me va a decir? Bueno, vos tenés, tu programa ocupa la dirección de memoria de la 1 a la 200. Perfecto. ¿Y dónde está el código? ¿Y dónde van a estar mis variables? Porque sabemos que las instrucciones van a ir a parar a una celda de memoria. Y los datos, las variables, también van a ir a parar a una celda de memoria. ¿Cómo accede el procesador a esas celdas de memoria? ¿Sí? Entonces, lo que hace es dividirlo en segmentos. Vamos a tener diferentes segmentos. Ahora vamos a usar el segmento. Vamos a ver 3 segmentos. Vamos a ver el segmento de código y decir, bueno, en la posición X arranca tus instrucciones, ¿sí? En la posición X de memoria, en la posición 0, supónganse, ocupa 200, de la posición 500 arranca las instrucciones de tu programa, ¿sí? En la 550 arrancan, ¿sí? Tus variables, ¿sí? Y supónganse que en la 600 arrancan, ¿sí? Ese segmento de pila. Después lo vamos a ver para qué lo utilizamos el segmento de pila. Pero vamos a tener otra porción de memoria, otra porción de la memoria, otro segmento de la memoria, donde van a estar almacenados esta pila que me va a permitir guardar datos de resultados intermedios. Supónganse, yo estoy ejecutando un programa, tengo 4 registros, X, B, X, X, D, X. Supónganse que usé los 4 y necesito un registro más. Bueno, voy a tener que salvaguardar los datos que yo tenga en esos registros para no perder el valor y no pisarlo. Entonces, esa pila me va a servir para eso. Lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Ahora bien, perfecto, yo tengo diferentes segmentos, diferentes porciones de mi memoria, de la memoria que le corresponde a mi programa, que me permiten acceder tanto al código como a los datos, a las variables, ¿sí? Entonces, vamos a tener, ¿cómo identificamos esos segmentos? En el programa tenemos el punto data y el punto code, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenemos esa estructura? Entonces, ¿cómo sabe la CPU dónde tiene que ir a buscar las variables? ¿Sí? Bueno, la CPU accede mediante 2 registros. El registro DS, que es el data segment o el segmento de datos, y el registro CS. ¿Qué quiere decir? Cuando yo ejecute esto, ¿sí? Ejecute mi programa, fíjense que yo acá tengo una instrucción, ¿sí? Fíjense, la instrucción que tengo que ejecutar es esta, move a x @data. Fíjense que yo acá tengo un registro que es el registro CS. El registro CS me dice, tu programa arranca en la posición 0721, ¿sí?
Perfecto, arranca ahí. ¿Y cómo sabe a qué dirección, qué dirección tiene, qué dirección de memoria tiene la siguiente instrucción que tiene que ejecutar? Bueno, eso se lo va a dar el registro IP, ¿sí? El registro IP. ¿Se acuerdan que vimos el ciclo de ejecución? ¿Sí? Vimos el ciclo de ejecución. A ver, lo pongo acá. Esperen, que lo pongo. Esto. ¿Se acuerdan de este dibujo del fetch, decode, execute? ¿Sí? ¿Se acuerdan que utilizaba ciertos registros? Uno de los registros es este program counter o el registro que tenemos acá, ¿sí? Que es este registro IP que es el puntero de instrucción. Entonces, el procesador que tiene dos registros particulares para saber qué instrucción tiene que ejecutar. Me dice, tus instrucciones arrancan en la dirección 0721 de memoria y si te desplazas 0 lugares, ¿sí? Si me desplazo 0 lugares, tengo la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. ¿Cuál es? Esta. Si yo miro acá, ¿sí? Es esta move a x0720. Fíjense que acá voy a tener la dirección de la próxima instrucción a ejecutar. Este 0721, ¿sí? Corresponde al segmento de código que me identifica dentro de la memoria principal dónde está mi código y el registro IP la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar. Si yo ejecuto esto, fíjense que ¿qué me está diciendo? La próxima instrucción a ejecutar es la 0003 dentro del segmento de código. 0721, que es el segmento de código, ¿sí? 0003. ¿Y qué voy a tener? Move AXDS. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Fíjense, aparece el registro DS. ¿Qué es el DS? El registro DS me dice en qué posición de memoria real arrancan mis variables. ¿Sí? ¿En qué posición de memoria real arrancan mis variables? Fíjense que si yo voy acá, voy a View, Memory, ¿sí? Vamos a correrlo así y voy a poner List. Si yo hago así, fíjense que el registro de ese es la 0720. Si yo pongo acá 0720, vamos a poner 0000, fíjense que tengo, ¿cuál es la primera variable que aparece? Var, que tiene 05AB. Fíjense que tengo 05AB, ¿sí? Porque se acuerdan que dijimos que las variables se almacenan en el orden inverso, que es el formato Little Endian, ¿sí? Es primero almaceno el AB en la parte baja de memoria, AB, ¿sí? En la parte baja de memoria y después el 0,5, ¿sí? Entonces, fíjense que yo puedo ir a ver, a través de este registro, puedo ir a ver la memoria real y ver qué valor tienen mis variables y que realmente está ahí en la memoria, ¿sí? Fíjense que seguido de esta variable var aparece la variable lista de pesos que tiene el valor que 1538, fíjense que aparece acá, 1, 5, 3, 8, 2, ¿sí? 4, 6, ¿está? Entonces, ¿qué me permite esta memoria segmentada? ¿Sí? Me define dentro de la memoria principal dos registros para ir a buscar donde tengo, por un lado, las instrucciones en el segmento de código y por otro lado, en los datos en el segmento de datos, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera yo puedo acceder a las variables? Puedo acceder a las variables a través de su nombre, como es este caso, en el caso de número, o puedo decirle, puedo utilizar este registro de ese. Le digo, anda al segmento de datos y desplazate esta cantidad de lugares a la posición esta, y ahí vas a encontrar el valor, los datos que yo tengo almacenados. Bueno, ¿cómo hago eso? Porque yo no sé qué dirección de memoria tiene esta variable número, ¿sí? Entonces, vamos a ver que yo acá, ¿dónde está? ¿Dónde está?
esperen que no está en la otra. Esto lo van a ver todo de corrido. No, entonces está acá. Esperen. Lo van a ver todo de corrido. Bueno. En los videos tienen 3 videos. Bueno, esperen que encuentre dónde está. No puede ser que no lo encuentre. Si no se los muestro allá. ¿Dónde está? Abrí todos. Qué miércoles. P2. P2 es la misma. Bueno, no lo voy a encontrar, se lo muestro acá en el código, ¿sí? Tenemos una instrucción que es esta instrucción offset, ¿sí? Esta instrucción offset lo que me permite, esto lo tienen en el video y en el video les muestro la instrucción en la presentación. Nada, ahora no sé, no lo encuentro. Y para no seguir perdiendo tiempo. Pero tengo esta instrucción offset lo que me permite es, bueno, le dice, dame la dirección de memoria donde se encuentra esta variable, ¿sí? Fíjense que acá, si yo me vengo acá, la instrucción offset, esta, ¿sí? Fíjense que me está diciendo. Si yo me voy a la instrucción real, que está acá, ¿sí? Le dice, move al registro BX que el valor 0002, lo que está en la, ¿sí? La dirección de memoria de lista de pesos, que es 0002. Fíjense que si yo miro en la posición 0002, arranca el valor 1, que era el valor 1 que tenía acá, ¿sí? Entonces, fíjense que la instrucción offset me está dando la dirección de memoria de donde se encuentra la variable, en este caso lista de pesos. Y después, ¿qué me va a permitir, hacer eso? ¿Qué me va a permitir esto? Bueno, una vez que tengo la dirección de memoria en este caso, ¿sí? Lista de pesos, lo tengo en BX, uso BX acá entre corchetes y le digo, andate a donde está la memoria de los datos, ¿sí? Y tráeme el dato que tenga la dirección de memoria que tengas en BX. ¿Se entiende? Entonces, ahora lo vamos a ver en el código andando. Pero lo que yo voy a hacer acá es, le vamos a poner acá el DS así, ¿sí? Lo que yo voy a tener ahí es eso. Le voy a decir, anda a la pila, ¿sí? Y tráeme lo que tenga la dirección de BX más SI, ¿sí? BX más SI. BX va a tener el valor 0002, ¿sí? Y SI en el primer caso va a tener 0 y después vamos a ir tirando. Y eso me va a permitir recorrer esta lista de pesos de otra manera, ¿sí? Acá arriba la recorremos como saben recorrerlo ustedes y como seguramente lo vieron en Python, ¿sí? Recorrer un vector o una lista o un arreglo que yo le accedo con el nombre y entre corchetes la posición. Bueno, acá lo que vamos a hacer es directamente utilizar un registro del procesador para acceder al dato que nosotros queremos acceder, para acceder a la variable y recorrerla, ¿sí? Nada, es otra forma, es una forma de ver, bueno, cómo puedo recorrer también un arreglo, un arreglo vectorolista, utilizando su dirección de memoria de la memoria real, ¿sí? La dirección de memoria de donde se encuentran los datos, ¿está? Y puedo utilizar el registro solo
O puedo utilizar un registro más otro registro, y puedo utilizar también sumarle una constante, ¿sí? Si miramos el ejemplo acá, yo lo que tengo es un registro más un registro índice, ¿sí? ¿Queda claro eso? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos en la práctica? Acá en la práctica lo que tenemos es, bueno, yo les doy ese, hagan de cuenta que es el segmento de datos, ¿sí? Ese es mi segmento de datos, perfecto. Si ese es mi segmento de datos, ¿sí? Qué valor tiene, por ejemplo, DL al ejecutar esto? ¿Qué valor tiene DL? A ver, vamos a tratar de resolverlo acá entre todos, ¿sí? Y después vemos el código este, ¿sí? Funcionando. Resolvamos el ejercicio 3 entre todos. ¿Qué valor va a tener DL? Espero la respuesta de ustedes, porque si no, para mí es un embole, ¿sí? Hablarle a mi computadora y ¿qué valor va a tener DL? 1A. Vamos a poner acá, Hola. vamos a hacer así, vamos a poner esto acá. Espera. Vamos a hacer esto más amigable. Vamos. Este es 2A. DL, ¿qué valor tiene? 1A. 1A. ¿Por qué? Porque se le mueve al DL la parte baja del registro X. Perfecto. ¿Sí? Si alguno no entiende, me chifla. ¿Sí? Y lo vemos. B. ¿Qué respondieron? ¿Qué les parece? A ver, la idea es que lo podamos ver acá entre todos. El que ya lo respondió puede aportar también. AA, ¿Por qué? porque es el contenido que está en el lugar de memoria que representaría BX. Perfecto. Fíjense, si yo voy al segmento de datos, que es donde están mis datos, es esta mi porción de memoria, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué me está diciendo esto? Anda al segmento de datos a la posición de memoria que tengas en BX. ¿Qué posición de memoria tengo en BX? Esta, 139F. Entonces, ¿qué me va a devolver esto? El dato, perdón, el dato que tenga la dirección de memoria que tenga BX. BX tiene el dato, ¿sí? ¿Se entendió? Bien, ahora FF, FF, ¿por qué? porque busca. Ay, bueno, ahí justo me lo sacaste. Ahí está, ahí está. Porque va a la base al data segment y busca en la posición 13A3 que se encuentra FF. 1,3 a 3, 1,3 a 3, tengo el valor FF, ¿sí? Va a la memoria, al segmento de datos, a la dirección 1,3 a 3 y trae el dato que tiene en 1,3 a 3, que es FF en hexa, ¿sí? D. 1, 3 a 3 de nuevo. Perdón, FF, de nuevo. ¿No? FF de nuevo, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Y si te dice BX, que tiene como, o sea, valor 139F, a eso le Sí, sumás 4, que sería CI 2 más 2. Entonces te queda la dirección de memoria 1, 3 a 3, que igual perfecto. equivale al FF.
¿sí? 1, 3 a 3. ¿Se entendió? Lo que hago es sumo lo que está acá adentro, ¿sí? Sumo lo que está adentro y después voy a buscar el dato a la memoria, el dato de la dirección que tengo acá, que es 1, 3 a 3. 1, 3 a 3 dijimos que era FF. Dijimos FF en hexa. Bien. En el E, ¿qué hicieron? ¿Y el E? 0,3. ¿No iría a 0,3? Sí. 0,3. ¿Por qué? Porque, Porque. Ah, bueno, habla. bueno, agarra la variable arreglo en la Sí. posición 2, que sería donde tiene el contenido 3. 0,3. Bien. ¿Cómo llegaste a ese valor? El arreglo empieza en 13.9e Bien. y le suma el SI, que sería la posición. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que tengo es, dijimos, esta variable arreglo se convierte en una posición de memoria. Esa variable es una posición de memoria, lo que veíamos acá. ¿Sí? Acá. Yo tengo la variable capacidad. ¿Sí? La variable capacidad tiene una posición de memoria. ¿Qué posición de memoria tiene? La 000C. Si yo vengo acá, View Memory, ¿sí? Voy a mirar la memoria como una lista, 720. ¿Sí? Fíjense que qué valor tenía la variable capacidad. La variable capacidad tenía el valor 100. ¿Sí? La variable capacidad tenía el valor 100. Y fíjense que en la dirección 000C tengo el valor 100, ¿sí? O el 64 en hexa, como quiera verlo. Entonces, acá sucede exactamente lo mismo. La variable arreglo, ¿en qué dirección de memoria me está diciendo que está? Está en la dirección de memoria 139E. Después lo único que tengo que hacerle es sumarle el índice, que es el cuánto me tengo que desplazar a partir de la posición de la variable, ¿sí? 139E, arranca el arreglo acá, ¿sí? Y en la posición SI, que es 2, le tengo que sumar 2, ¿sí? Esta es la 0, le sumo 1, le sumo 2, ¿sí? Que es 0,3 en hexa, ¿sí? ¿Se entendió? 0,3 en hexa. Si alguno no entendió, me frena, ¿está? Y el último ejercicio, ¿cómo lo resolvieron? El F. Como el otro, como el de recién. Como el de recién. Exactamente. La lista me está diciendo que arranca en la posición 005A y lo que tengo que hacer es sumarle el desplazamiento que tengo acá, ¿sí? La suma de eso, ¿cuánto les dio? 1, 3 a 1. 1, 3 a 1 y en la dirección 1, 3 a 1 tengo el 0, 0 en hexa, ¿sí? ¿Queda claro eso? Si queda claro, damos... Profe, Sí, disculpa, diga. no me queda claro. O sea, yo hasta lista sé que sé que es la que contiene 005A, Sí. pero lo que no entiendo es después cuando le sumás, ¿qué le sumás? ¿El contenido que tiene 1, 3 a 7? En realidad es lo mismo que acá. Va a ver, parate que vamos... Sí, la anterior la pude entender, la de arreglo 6 y... Fíjate acá. Acá lista de pesos. ¿Dónde está? Sí, acá, lista de pesos. ¿Sí? Yo a lista de pesos, fíjate que la lista de pesos, ¿dónde arranca? La lista de pesos arranca En 07, 21, 011, acá. ahí en 02. No, arranca sí, en 0002. Ahora, fíjate qué hizo acá. ¿Sí? Arranca la 002, pero fíjate qué valor me pone acá. Me pone 000C. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Lo que hizo es esto. Dijo, bueno, la variable ¿dónde arranca? En la posición 2. 0002, claro. ¿Sí? O vamos acá. Programación. Vamos a poner hexadecimal. Así trabajamos en el mismo sistema que... ¿Sí? ¿Qué hace? 00. Ahí. 0002. ¿Sí?
¿Y qué va a hacer? Le va a sumar, en este caso A. ¿Sí? Fíjate que lo que me da es el valor C. Lo que hace es suma las direcciones y esa dirección va a buscar el dato de esa dirección que me dio. ¿Se entiende? O sea, va a ir a C y le va a tener... ¿Qué va a hacer? Exactamente. Va a ir a C, que es acá, y va a escribir el dato acá. ¿Sí? Ah, Fíjate está bien. que si yo ejecuto esto, ¿qué va a hacer? DL, ¿qué valor tiene? DL tiene el valor 0, acá estaba el valor 100. ¿Sí? Cuando yo lo ejecute, ¿qué va a hacer? Va a ir a la dirección 000C y le va a poner el valor que tenía DL. Me puso 0. Está bien. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, lo que hace en el fondo es sumar las direcciones de memoria de lista más la dirección que yo le pase acá adentro del corchete y después va a ir a buscar el dato de esa dirección. ¿Sí? De esa manera funciona. ¿Está? ¿Quedó claro? ¿Alguno tiene otra duda sobre esto? No, seguimos. Para el ejercicio 3, la idea era también que se chocaran ustedes con el ejercicio, pero lo que tengo que ver es la parte de estructuras de control, ¿sí? Y para la parte de estructuras de control, vamos a abrir la presentación, ¿sí? Lo que tenemos que ver es lo que ustedes vieron en Python, es, bueno, ¿cómo hago un if? ¿Cómo hago un while? ¿Cómo hago un for en este lenguaje assembler? ¿Sí? Entonces eso es lo que llamamos estructuras de control. ¿Qué pasa? Cuando uno programa en Python, programa en Java, le delega esa tarea al intérprete de Python o a la máquina virtual de Java. ¿Sí? Y después Java en el fondo termina haciendo lo que estamos haciendo nosotros ahora. Lo que pasa es que nosotros al estar en un lenguaje de alto nivel, nos es transparente eso que hace Python y eso que hace Java. Y a nosotros nos resuelve describirlo de una manera mucho más amigable. Ahora, ¿qué está sucediendo detrás de un for, un while en Python, por ejemplo? Es esto que vamos a ver nosotros ahora. Y detrás de un if, ¿sí? Es esto que nosotros estamos viendo ahora. Bueno, nosotros vamos a necesitar realizar saltos. Cuando nosotros escribimos una función, ¿sí? Una función en Python, lo que estamos haciendo es, bueno, venimos con la ejecución normal del programa y lo que hacemos es saltamos a una porción, a otra parte del código donde hay una función que resuelve algo, ¿sí? En ese caso nosotros tenemos un salto porque llamamos una función, ¿sí? Después vamos a ver cómo escribo una especie de función en el assembler cuando vayamos a la parte de su rutina. Pero acá puedo querer hacer un salto porque quiero ir a un fragmento de código que no es una subrutina, sino que bajo alguna condición yo quiero saltar a otra parte de mi código, ¿sí? Entonces vamos a necesitar diferentes instrucciones. Por un lado vamos a necesitar etiquetas, ¿sí? ¿Qué son esas etiquetas? Esas etiquetas es un nombre que yo le pongo, ¿sí? De referencia, es una especie de marca que yo le pongo a una porción del código, ¿sí? Entonces yo saltando e identificando esa etiqueta, después vamos a ver que en realidad lo que estamos haciendo es saltando a otra posición de memoria, pero no del segmento de datos, sino del segmento de instrucción, ¿sí? Entonces yo voy a tener diferentes tipos de saltos. Voy a tener saltos incondicionales, ¿sí? Que es esta instrucción JMP, es decir, bueno, saltá a la parte del código que tiene esta etiqueta, ¿sí? Que está etiquetado de esta manera. ¿Está? Entonces, yo podría hacer un loop infinito, un bucle infinito, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, tengo una etiqueta que se llama comienzo, acá ejecutaré algo, ¿sí? Lo que sea, y después al final de esa ejecución le pongo JMP a comienzo, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí tengo un bucle infinito. Llega acá y vuelve a ejecutar esta primera instrucción, y sigue ejecutando para abajo. Llega acá y vuelve a saltar acá arriba, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama salto incondicional.
¿sí? ¿Qué es lo que hace ese jump, ese JMP en sí? Lo que hace es, bueno, nosotros dijimos que teníamos un segmento de código. Cuando yo ejecuto acá, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos una instrucción en este segmento de código? Y después, a medida que ejecuto, tengo otro registro que es este registro IP que me dice cuál es la dirección de la próxima instrucción a ejecutar. ¿Qué es lo que va a hacer ese jump? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer este JMP? Bueno, lo que va a decir es, ¿sí? Lo que va a hacer es la dirección de memoria de esta instrucción, ¿sí? La va a poner en ese registro IP, ¿sí? ¿A dónde tiene que volver? Bueno, tiene que volver a esta instrucción. Bueno, ¿qué dirección de memoria tiene esa instrucción? Dentro del segmento de código, ¿sí? ¿Qué dirección de memoria, ¿sí? ocupa esta instrucción? Bueno, esta instrucción está en la dirección 0005. Cuando yo llegue al jump, el jump lo que va a hacer es reemplazar, ¿sí? Acá vamos a ver que aparece la dirección 0005, pero lo que va a hacer es esta dirección 0005 la va a poner ¿en qué? En el registro, en este registro IP. ¿Para qué? Para que en la próxima ejecución el procesador, ¿sí? ejecute la instrucción que le diga el registro, ese registro IP, ¿sí? De vuelta, se los llama, se los denomina salto incondicional. ¿Por qué? Porque salta porque sí, ¿sí? Sin ninguna condición, ¿sí? Después tenemos las comparaciones y los saltos condicionales. ¿Qué me va a permitir esto? Me va a permitir, por ejemplo, hacer una instrucción, me va a permitir escribir la sentencia del if, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a querer comparar dos cosas y después voy a querer saltar bajo alguna condición. ¿A qué me refiero? Y lo que mencionaba, no me acuerdo quién lo mencionó ahí, que había llegado a ver esto. Bueno, los saltos condicionales. Yo voy a comparar algo, ¿sí? Voy a comparar dos cosas y voy a saltar bajo qué condición. Bueno, voy a saltar si es menor, ¿sí? Si uno es menor que el otro. Voy a saltar si no es menor, ¿sí? Perdón, si no son iguales, si son iguales, si no son iguales, voy a saltar si uno es mayor que el otro, voy a saltar si uno es menor que el otro, voy a saltar si uno es mayor o igual que el otro, voy a saltar si uno es menor o igual que el otro. Después hay otros saltos, ¿sí? Si yo me vengo acá, si yo me vengo acá, ¿sí? Creo que se la subí, este Intel Code Table, acá van a ver que, bueno, hay otros saltos, ¿sí? Saltá si no es 0, saltá si CX es 0, saltá si hay paridad, bueno, saltá si hay carry, saltá si no hay carry, ¿sí? Que eso lo vamos a utilizar después, ¿sí? Y acá tenemos otro salto. ¿Está? Nada, hay otro salto, saltá si hay signo, si no hay signo. Bueno, estos son saltos ya con signo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar con signo o sin signo. ¿Está? Entonces, volviendo a esto, ¿yo qué voy a hacer? Voy a comparar dos cosas, ¿sí? Y voy a saltar bajo alguna condición. Y por último, ahora vamos a ver un ejemplo de todo esto, ¿sí? Pero por último, y después lo van a poder ver tranquilo en los videos. Pero por último tenemos esta instrucción loop, que es la instrucción que ustedes tenían acá en la práctica. Perdónenme, que me está picando la nariz. Me mata la alergia. Es la instrucción esta loop que ustedes tienen acá. ¿Qué es esta instrucción loop? ¿Sí? Esto quedó, esta etiqueta debería estar abajo. Esperen que ya la voy a corregir porque si no, no la corrijo más. Esa etiqueta debería estar abajo. Y denme un segundito. Etiqueta. Mira. Ya lo guardo y lo piso. Guardar. Sí. Y acá creo que se actualiza. ¿Se actualiza? Ahí está. ¿Sí? Fíjense que yo voy a tener una etiqueta a la cual voy a volver, ¿sí?
Y acá debajo de esa etiqueta voy a tener las instrucciones que yo quiero que se repitan n veces, ¿sí? Fíjense, yo voy a tener una instrucción que dice loop etiqueta. ¿Qué es lo que va a hacer esto? ¿Para qué me sirve el loop? Lo que me sirve es para emular un for, ¿sí? Yo lo que voy a tener en realidad es un for. ¿Por qué? Porque le voy a decir, en CX le voy a dejar la cantidad de veces que quiero iterar ese for, ¿sí? ¿Cuántas veces lo quiero iterar? Bueno, n veces. ¿Qué va a hacer esta instrucción loop etiqueta? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a decrementar ese CX, se va a fijar si es 0, y si no es 0, ¿sí? Si no es 0, vuelve a ejecutar, vuelve a la etiqueta, ¿sí? Con lo cual va a ejecutar todo eso otra vez, ¿sí? Y si es 0, va a seguir para abajo y va a seguir ejecutando lo que siga a continuación, ¿sí? Entonces, ese loop lo que me va a permitir es, bueno, me va a permitir emular ese for, ¿sí? Acá tienen una porción de ejemplo, pero lo vamos a ver directamente en el código. ¿Quedó claro alguna consulta de esto? Profe, No, Diga. si el jump es como saltar a tipo poner un valor en el coso IP, ¿no sería lo mismo que poner move algo, o sea, move IP algo? Por ejemplo, si quiero saltar. Sí, pero vos no sabés en realidad. ¿Qué pasa? Vos no sabés en realidad dónde van a estar tus instrucciones, Mm, ¿sí? claro. Porque tendrías que saber en realidad, bueno, la instrucción move, cuántas, o sea, las instrucciones que tenés debajo de ese salto. Ah, ¿cuál Ah, es la claro. distancia que vos tenés de la instrucción que vos estás ejecutando? ¿Sí? Sí, La distancia en posiciones de memoria a la instrucción que vos querés volver. ¿Qué quiere decir? A ver, yo acá, ¿sí? Por ejemplo, tengo un jump a iterar 2, ¿sí? Este jump a iterar 2, ¿sí? Iterar 2 está acá, ¿sí? ¿Sí? Iterar 2 está acá, ¿no? Ahora, yo tendría que saber todas estas instrucciones, claro. ¿sí? ¿Cuántas posiciones de memoria ocupan? Porque cada instrucción va a ocupar, dependiendo de la instrucción, cuán compleja sea, va a ocupar una o más celdas de memoria, ¿sí? Fíjense que yo acá ejecuto, ¿sí? Ejecuto este move, el IP está en el 5, ejecuto y se va al 8, ¿sí? Sí, Ejecuto y se va a la B, ¿sí? Que es al 11. Acá ya sé que tengo tres posiciones de memoria, ¿sí? Eh, voy de 3 o de claro. 4 en 4, ¿sí? Entonces, pero tendría que saber, bueno, el add cuántas instrucciones ocupa. Bueno, salté a la 18. Nada, tengo que saber la distancia en posiciones de memoria, lo cual es complejo, ¿sí? Y es un gasto, una tarea innecesaria. Cuando yo, o sea, en realidad lo resuelve el, ¿cómo es? Lo resuelve el sistema operativo. Cuando yo voy a ejecutar, ¿sí? Cuando compilo, eso se convierte, se transforma en posiciones de memoria. Eso me lo calcula directamente el compilador, ¿sí? Cuando yo compilo, me reemplaza estas variables, me las va a reemplazar por dirección de memoria del segmento de datos. Ahora, fíjate que acá el jump iterar, el iterar desapareció y se convirtió en una dirección de memoria del segmento de código, pero se convirtió en una dirección de memoria. Directamente me lo convierte el compilador, ¿se entiende? Claro, sí, sí, ahora sí, ahora sí. Oye. Eh, ¿Lo podría hacer a mano? Sí, lo podría hacer a mano. No tiene demasiado sentido porque me lo resuelve el compilador. ¿Está? Sí, sí, ahora sí, gracias. Bien, bueno, vamos a recargar esto y lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar este programa paso a paso, ¿sí? Lo vamos a ejecutar, perdone, tengo que cerrar esto porque tengo esto lo tengo que comentar, o si no se me rompe. Y creo que acá debería comentarlo, ¿sí? Ahora después lo editar. Ya lo corrijo.
Eh, Está buena. Guardar. Les decía, vamos a correr este programa, ¿sí? Vamos a correr este programa, vamos a ir cerrando cosas para que no queden. Vamos a correr este programa y lo que vamos a hacer es ver qué sucede, ¿sí? Ejecutar paso a paso, de vuelta. Esto yo les voy a volver a subir le voy a subir este video y ustedes van a tener, ¿cómo es? Los otros videos explicando más despacio por ahí esto y para que vayan para atrás y para adelante, ¿sí? Pero si yo ejecuto esto, fíjense, ya me dejó en DS dónde iba a estar, dónde van a estar mis variables. Las variables las puedo ver de dos maneras. La puedo ver en memory, ¿sí? Lo veo como una lista, pongo 0720, ¿por qué? Porque dijimos que el registro DS me dice que mis variables arrancan en la 0720. Y acá ahora vamos a poner la posición 0, ¿sí? Entonces podemos ver que, ¿sí? 05AB está acá, 05AB, y después empieza 1, 5, 3, 8, ¿sí? Y después capacidad está acá, ¿sí? En la dirección 0000. Cuando yo vengo acá, me paro acá, puedo ver que realmente capacidad está en la dirección 0000. Si no quiero andar adivinando, me posiciono sobre la instrucción que tenga esa variable y me va a mostrar qué dirección de memoria tenía, ¿sí? En qué dirección de memoria está. Bien. Y otra forma de ver las variables es view variables. ¿Está? ¿Qué me permite esto? Verlo y cambiarle, por ejemplo, el formato. ¿En qué formato lo escribí? Yo lo escribí en decimal, perfecto. Lo escribí en decimal, le vamos a poner acá Signal, me muestra. Bueno, ¿y cuántos elementos quiero? Y mostrarme 10, que son los 10 elementos que tengo, ¿sí? El último elemento era el 21, creo. Sí, el 21. Fíjense, ¿qué pasa? Si yo le pongo 11, ¿qué me va a mostrar? El 100. ¿Sí? 100 es la variable siguiente. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener, que tener cuidado. ¿Por qué? Porque las variables están de manera consecutiva, ¿sí? Entonces, si están de manera consecutiva, tengo que tener en cuenta que si yo me voy afuera del arreglo, por eso tenía esta instrucción que ahora está comentada, ¿sí? Si yo hago esto, que fue lo que hicimos al principio, vimos que se quejó Assembler. No, en realidad la posición 10 no existe. ¿Por qué? Porque tengo 10 elementos y arranca en el 0 el índice. 0,1 del 0 al 9. Si yo pongo lista de pesos en la posición 10, ¿qué voy a estar teniendo? La posición 10 es donde está el 100, que en realidad estoy pisando la otra variable. Con lo cual, Assembler no se va a quejar, no me va a decir nada. No va a decir como me dice Python o me dice Java, fíjate que te estás cayendo de la dimensión del arreglo, de la dimensión de la lista, ¿sí? Vos dijiste que tenía 10, bueno, te está queriendo escribir el elemento 11, el elemento 11 no existe, ¿sí? Acá, como las variables se convierten en una posición de memoria, ¿qué va a hacer Assembler? ¿Existe esa posición de memoria? Sí, bueno, listo. Le asigno el dato que quiero, ¿está? Entonces, tengo que tener cuidado con ese tipo de cosas, de no caerme en los arreglos. Ahora bien, seguimos ejecutando. Y después quiero ver los flags. Ahora vamos a ver por qué los flags, ¿sí? ¿Se acuerdan de los flags? ¿Sí? Me deben haber odiado, pero se acuerdan de los flags. Inicializamos las variables los arreglos de estos, los registros de estos en 0, y fíjense, ¿cuántos elementos tengo yo en la lista de pesos? No sé por qué tengo esto, chicos, cuando lo puedo agrandar. ¿Cuántos elementos tengo? Tengo 10 elementos. Entonces, como yo voy a iterar sobre todo, quiero iterar sobre todos los elementos, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un for, ¿sí? Y para hacer un for en Assembler, ¿qué dijimos? Bueno, tengo que dejar en CX la cantidad de iteraciones que quiero en mi for. ¿Cuántas iteraciones quiero? 10, porque tengo 10 elementos, ¿sí? Entonces, tengo 10 elementos, entonces inicializo el CX en 10, y después, ¿qué va de la mano del CX para un for? ¿Qué instrucción iba?
Que dijimos recién. ¿El loop? El El loop. loop. El loop, exactamente, ¿sí? Fíjense que acá tengo loop iterar. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a iterar esto que está acá, ¿cuántas veces? 10 veces. Salvo que yo salga de ese loop por alguna razón, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que voy a hacer es eso. Voy a inicializar CX en 10, fíjense, CX me puso 000A, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer esto? Fíjense, AL le va a asignar a N lo que tenga en SI más 0,2. ¿Por qué eso? ¿Se acuerdan lo que vimos hace un ratito? La variable lista de pesos, ¿en qué dirección de memoria estaba? ¿Sí? Lista de pesos estaba en la dirección de memoria, si vengo acá, en la dirección de memoria 0,2, ¿sí? Entonces, fíjense qué hace esto. 0,2, que es la dirección de memoria de lista de pesos, ¿qué le va a sumar? Le va a sumar el índice, que es SI. ¿Se entiende? Entonces, SI, ¿qué valor tiene ahora? 0 más 2, ¿sí? 0 más 2 va a ser la posición de memoria 2. Va a ir a buscar el dato que tenga la posición de memoria 2. ¿Qué dato tiene? El valor 0,1. ¿Qué va a sumarle a L, que es 0? Le va a sumar 0,1. ¿Cuánto me va a quedar en AL? 0,1, ¿sí? En AL me queda 0,1. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comparar lo que tengo en AL con ¿qué? Con lo que tenga la variable capacidad que está en la dirección 000C. ¿Sí? En la dirección 000C, ¿qué valor tengo? El 100. O si me vengo acá, la variable capacidad, ¿qué valor tiene? El 100. ¿Sí? Entonces, comparo a L con 100. ¿Sí? Tengo que poner esa instrucción de comparar previo al salto condicional. ¿Por qué? Porque la comparación es lo que me va a hacer, lo que me va a dar la condición. Y fíjense por qué se reemplazó el JA. ¿Por qué se reemplazó el JA? No me dice saltá si es mayor. Me dice saltá si no es menor o igual. ¿Sí? Lo cual es saltar si no es mayor de otra manera. ¿Sí? Es decir, lo mismo de otra manera. Entonces, saltar si no es mayor se convirtió en saltar si no es menor o igual. ¿Está? Y fíjense que me dice saltar a la instrucción, ¿sí? A la instrucción, en realidad lo que tengo que tener en cuenta acá es que siempre me va a agregar un 1, pero lo que tengo que saltar es a la instrucción 0, a la instrucción, perdón, la 0F que es mayor, acá, ¿sí? Fíjense por qué se reemplazó, por el 1F. ¿Qué tengo acá? ¿Sí? ¿Qué tengo después de la etiqueta mayor? Move a L. ¿Qué dirección de memoria le corresponde? ¿Sí? Fíjense que la dirección de memoria que le corresponde es esta 001F. Entonces, fíjense que la etiqueta mayor, ¿por qué se reemplazó? Por la dirección de memoria dentro del segmento de código a donde tengo que saltar, ¿sí? A ejecutar la siguiente instrucción, ¿sí? ¿Qué me dice? Si se da esta condición, salta la etiqueta mayor. ¿Esa etiqueta mayor dónde está? Y está en la dirección 1F, ¿sí? ¿Qué hay en la dirección 1F? ¿Qué hay en la dirección 1F? Bueno, la instrucción que tengo que ejecutar que corresponde a la etiqueta mayor. ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? ¿Sí, no? Sí. Bien, genial. Es importante que se entienda eso. Las variables se reemplazan por una dirección de memoria del segmento de código, ¿sí? Del segmento de datos, perdón. Y las etiquetas por una dirección de memoria del segmento de código. ¿Está? Entonces, pero en el fondo son en direcciones de memoria. Todo está cargado en memoria. Todo mi programa está cargado en memoria, ¿sí? Mi programa y mis datos están cargados en memoria principal. Entonces, vamos a ejecutar esto. Como no es mayor, ¿sí? Fíjense que AL tiene 0,1 y capacidad, ¿sí? Capacidad, tengo 6,4 en hexadecimal, ¿sí? Con lo cual es menor, no se cumple la condición, sigue ejecutando lo que está abajo. ¿Está? Incremento SI, y SI pasó a valer 1. Y ahora fíjense que va a ser loop iterar. ¿Qué dijimos que iba a ser loop iterar?
¿sí? Fíjense que el loop le agrega un 0,1 adelante, ¿sí? No sé por qué en este emulador hace eso, pero la dirección que tiene que saltar es a la 1,1 en hexa, ¿sí? Debería saltar a iterar. Iterar está acá, la siguiente instrucción es esta, ¿sí? Ese 1 adelante, no sé por qué lo pone el loop, pero fíjense que la dirección a la que tiene que saltar es la 1,1, ¿sí? Y el loop le pone un 1 adelante. No sé por qué le agrega ese 1 ahí adelante, para mostrarlo. Pero fíjense que me está diciendo a dónde tengo que saltar. Cuando ejecute esta instrucción, ¿qué va a hacer? Va a agarrar CX, que tiene el valor 0A, y lo va a decrementar en 1. Y se va a fijar si llegó a 0. Si no llegó a 0, ¿sí? Va a saltar acá arriba, ¿sí? Decrementa, vamos a ver qué pasa de 0A a 0,9, ¿sí? Fíjense que siempre se pone en azul cuando se modifica algún registro, ¿está? Y saltó otra vez arriba, ¿sí? ¿Qué va a hacer acá arriba? De vuelta, va a sumar lo que tenga en la dirección de memoria 2 más SI. SI ahora tiene 1, 2 más 1, 3, ¿sí? En la dirección de memoria 3 tengo el valor 0,5. ¿Qué me va a sumar a L? El dato que tenga en la dirección 0,5, ¿sí? Que tiene 0,3, perdón, que tiene el dato 0,5, ¿está? Entonces tengo 0,6. Vuelvo a comparar a L con capacidad, ¿sí? Si se cumple esta condición, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Es un if, saltá si es mayor. ¿Se entiende? Acá lo que tengo con esta comparación y salto es... esperen que no sé dónde tengo los arreglos. Acá. ¿Sí? Lo que tengo acá es if AL mayor a 100, ¿sí? Anda a mayor. O en realidad, ¿qué tengo en mayor? ¿Qué tengo en mayor? Lo que hace es, en el fondo, AL igual a FF en hexa, ¿sí? Que es lo mismo, es, bueno, andate a mayor. ¿Se entiende? Eso es lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Si es mayor, hace tal cosa. Si no, else, seguí ejecutando. ¿Se entiende? Lo que estoy haciendo es esto. ¿Qué estructura de control es? Es eso, ¿sí? Con lo cual yo tengo acá un for i in era 10. ¿Se entiende esto en Python? Ustedes trabajan en Python, ¿no? Y ahora ahora no, pero sí, usamos. ¿Con qué están trabajando? usamos en pie C++. Se más. Bueno, pero en Python vieron un for y eso, Sí. ¿sí? Bueno, es esto en Python, ¿sí? Nada, es esto, ¿sí? Lo que estamos haciendo es esto. Y acá lo que tengo es sumo, ¿sí? La suma esta que tengo acá, ¿sí? Lo que tengo es AL igual a L más lista de pesos en I. ¿Se entiende? Lo que estoy haciendo es eso. Básicamente lo que estoy haciendo es eso. En una estructura de alto nivel, ¿sí? Pero en el fondo lo que estoy haciendo es eso. Con lo cual, fíjense que voy a comparar otra vez a L con la capacidad, ¿sí? Obviamente nunca voy a llegar al valor 100, con lo cual vamos a seguir ejecutando. Incremento SI, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese incremento SI, que sería nuestro índice acá, en Python se hace de manera automática. Para nosotros es transparente. ¿Se entiende? Cuando uno trabaja en Python o en C++, eso es transparente. Pero bueno, está sucediendo esto acá abajo. ¿Está? Vuelvo y fíjense que el loop iterar
el CX está en 9, ¿sí? Y ahora pasa a tener el valor 8, ¿sí? Y voy a seguir ejecutando ¿hasta cuándo? Hasta que CX llegue al valor 0. ¿Por qué? Porque ya sé que esta suma que tengo acá nunca va a llegar a superar el valor 100, ¿sí? Entonces, un poco lo que quería ver era eso. CX está en 2, CX está en 1 y vamos a ver qué pasa ahora. Fíjense, cuando ejecute este loop, CX va a estar en 0, con lo cual si está en 0 no va a volver a saltar a iterar, sino que va a seguir ejecutando y va a hacer JMP al while, ¿sí? Fíjense, de vuelta, el while ¿por qué se reemplazó? Por una dirección de memoria del segmento de código, de donde están mis instrucciones. Y fíjense que me dice que es la dirección 0021. Vamos a escribir acá 0021, a ver qué instrucción es, ¿sí? Y fíjense que la instrucción que es, ¿cuál es? Es la move AL0, que es la instrucción de la siguiente instrucción de la etiqueta que yo le puse, ¿sí? Entonces, de vuelta, las etiquetas se reemplazan por direcciones de memoria a la que yo quiero saltar, a la instrucción que yo quiero saltar, ¿sí? Cuando yo ejecute, vamos a saltar y fíjense que ahora lo que vamos a hacer es, ya vimos, bueno, con el loop vimos el for, con esto vimos el if, bueno, ahora quiero ver cómo hago el while, ¿sí? Cómo hago el while en Assembler, ¿sí? Y no solamente quiero ver cómo es el while, sino que además quiero que vean cómo puedo utilizar, dejar de utilizar las variables. Acá utilicé la variable para iterar y acá vamos a utilizar directamente las posiciones de memoria. Vamos a usar la memoria para iterar, ¿sí? No vamos a usar la variable, vamos a usar la memoria directamente. Vamos a ir a decirle, anda al segmento de datos, a esta posición de memoria a buscar el dato, ¿sí? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir, guardame en BX la dirección de memoria de la variable, ¿sí? En el fondo es lo mismo, está sucediendo lo mismo. Son dos formas de acceder a las variables, ¿sí? Le dejo en BX que el valor 0,2, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que arrancaba en la dirección 0,2. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Como no tengo el loop, voy a tener que comparar, ¿qué? Voy a comparar este SI, que yo lo voy a utilizar como índice, comparo este SI, comparo SI con 10. ¿Por qué? Porque sé que tengo 10 elementos, ¿sí? Yo voy a iterar sobre 10 elementos. Entonces, comparo SI con 10, SI con 10, como SI está en 0, no va a ser 10. Fíjense, y acá por eso quería ver los flags. Fíjense por qué se reemplazó el JE, saltá si es igual. Por el saltá si es 0. ¿Sí? ¿Por qué piensan que dice saltá si es 0? ¿Por qué puede saltar si es 0? ¿Cómo puedo comparar? ¿De qué manera me puedo dar cuenta si estos dos son iguales? ¿Alguno se le ocurre algo? Ahí, profe, uno te comentó. Ah, perdón. Exactamente. ¿De qué manera de qué manera lo resuelve en realidad? Y lo que hace es resta los dos números y se fija si el flag de 0 le dio 0. ¿Sí? Es la manera más sencilla de verlo, ¿sí? Utilizando los flags, ¿sí? Esos benditos flags que vimos el cuatrimestre pasado, bueno, me sirven para saber si un número es 0 o no, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, puedo restar dos números y ver qué sucedió con los flags, ¿sí? Bueno, eso me permite esto. Y lo que utiliza es eso, resto los dos números y me fijo, salto si es 0, ¿sí? Obviamente, de vuelta hace lo mismo. Y fíjense, esperen que vuelvo para atrás,
¿Qué va a hacer acá? Va a sumar lo mismo que vimos en la práctica, ¿sí? Lo mismo que vimos acá, ¿sí? Lo mismo que vimos acá. ¿Qué va a hacer? Va a sumar el contenido de BX más el contenido de CI y va a ir a buscar al segmento de datos el dato de la dirección de memoria de la suma, ¿sí? Guau. BX, ¿qué valor tiene? El 0,2, SI tiene el valor 0. Me va a traer el dato que tenga en la dirección de memoria, el dato es 1, ¿sí? En AL me va a sumar el 1, ¿está? Lo voy a comparar con la capacidad para saber si es mayor. Obviamente nunca va a ser mayor. Incremento, y fíjense qué tengo acá, ¿sí? Puedo utilizar directamente BX, ¿sí? Y prescindir de SI, ¿sí? Voy a tener que reiniciar esto porque tengo un error ahí. ¿Sí? Oh, no, bueno, no lo modifiqué. ¿Qué problema tengo acá? Fíjense que yo incremento BX, pero cuando vuelva a iterar acá, ¿qué va a suceder? Vamos a poner esto en el fondo. ¿Qué va a suceder cuando yo vuelva, haga esto? Jump iterar va a venir acá. ¿Y qué va a hacer acá? ¿Qué problema tengo Y en va a este? seguir porque nunca va a ser igual. Exactamente. ¿Por qué? Porque nunca incrementé SI. Porque eso lo modifiqué y no... Lo modifiqué para mostrarlo en el video y me quedó así. ¿Sí? Entonces acá incremento X, no, incremento SI. ¿Sí? Incremento SI o acá comparo directamente con BX, como quieran ustedes. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo así, así se ve. View memory. List. Eh, 0. Flags view variables. ¿Está? Les voy a mostrar otra cosa, no me acuerdo si lo puse en el video, que me permite hacer esto. Fíjense, yo no quiero volver a ejecutar todo esto de vuelta y quiero arrancar directamente acá. ¿Sí? Me voy a parar acá y le voy a decir, bueno, voy a venir a debug, le digo set breakpoint, ¿sí? ¿Qué es esto? Un punto breakpoint, un punto de quiebre, la traducción es, bueno, un punto de parada, ¿sí? De mi ejecución. ¿Por qué? Porque no quiero volver a ejecutar paso a paso todo, sino que quiero que ejecute todo hasta ahí y que ahí pare, ¿sí? Entonces, seteo un break, me paro en la dirección, en la instrucción que quiero parar, ¿sí? Esto le va a servir para agilizar las pruebas, ¿sí? Entonces, vengo a debug, le digo set breakpoint, ¿sí? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir run, va a ejecutar y va a parar ¿dónde? En la instrucción que yo le dije que quería que parara, ¿sí? Así me evito ejecutar todo de vuelta, ¿está? Comparo SI con 10, vuelvo a esto, incremento SI, ¿sí? SI ahora va a tener valor 1, vuelvo a iterar. Esperen que le saco el baile. Ahí ya. Uy, perdón, le erré. Perdón. 0720. Que pare ahí y vamos a sacarle el breakpoint ahí porque. ¿Sí? Ahí se lo saqué. Y quiero ejecutar paso a paso esto, ¿sí? Incremento SI y fíjense, jump iterar. ¿Dónde va a volver a iterar? A la dirección 0029, que hay en la dirección 0029, ¿sí? Comparar SI con 10, ¿sí? Vuelve a comparar SI con 10. Y fíjense que lo que hizo fue poner en la dirección IP la dirección 0029, que es a la que tenía que volver y la que tenía que ejecutar, ¿sí? Entonces, vuelvo a comparar SI con 10. ¿Es 10? No, porque es 1. No me va a dar 0. Vamos a ver los flags acá, ¿sí? Ejecuto de vuelta,
sumo, me va a dar 6, voy a ir sumando todos los elementos. Sí, obviamente, de vuelta, como estoy comparando con capacidad, que capacidad dijimos que estaba en la 000C y es 100, nunca voy a llegar a 100, con lo cual vamos a ir incrementando y vamos a ir saltando. ¿Cuándo voy a frenar? Cuando ese I, ¿sí?, llegue al valor 10, ¿sí? Incremento 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Y fíjense que cuando llego a la 000A, ¿sí?, estoy en la 0A, voy a saltar de vuelta, pero cuando compare, quiero que vean ahora, ¿sí? El flag de 0 está en 0. Cuando yo hago la resta, el flag de 0 está en 1, ¿sí? El flag de 0 está en 1. Entonces, saltá si es 0, ¿sí? ¿A dónde voy a saltar? A fin, ¿sí? Fin, ¿por qué se convirtió? En la dirección 0003C, ¿sí? Queda en la 003C, mover a DL lo que está en AL, ¿sí? Entonces, fíjense que la instrucción esta, la etiqueta se volvió a convertir en una dirección de memoria, ¿sí? Y me voy a saltar y voy a finalizar mi programa. ¿Está? Nada, lo que quería ver es un poco eso, hacer un repaso de esto. Con esto ya tienen para trabajar bastante en la práctica de vuelta, tienen los videos. Si vamos a la práctica, ya pueden responder esto porque saben qué es este loop, ¿sí? Lean bien cuál es el enunciado, ¿sí? Me dice que en la dirección 3000 comienza un arreglo, un vector, una lista de elementos que almacena los primeros 10 números pares. Nada, contestar qué es esto. Y estos ejercicios ya los pueden ir escribiendo directamente en el EMU, ¿sí? La idea es que lo vayan escribiendo en el EMU. Tengo que definir un arreglo de 20 elementos, ¿sí? Que comienza... dice, cada uno que comienza la posición de memoria almacenada en el registro X y guarde la suma en AL. ¿Qué me indica esto? ¿Qué me indica? Que la dirección de memoria está almacenada en BX. Bueno, que quiero que ustedes iteren de esta manera, ¿sí? Quiero que iteren a través del segmento de datos. ¿Por qué? Porque iterar a través de la variable ya saben hacerlo porque medianamente lo traen incorporado de IPI, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que vean de qué manera pueden iterar, ¿sí? Pueden iterar esto. Definir una variable como definimos acá, de 20 elementos, defínanlo ustedes los valores que quieran, ¿sí? Y lo que hay que hacer es iterar y guardar la suma en AL, ¿sí? Con lo que vimos acá, tienen bastante parte resuelta, ¿sí? ¿Por qué quiero que vayan al EMU? Porque quiero que lo prueben y que lo tengan andando, ¿sí? Si yo lo escribo en papel funciona todo, ¿sí? Ya saben ustedes que todo lo que escribo y codifico en papel, eso funciona todo. Entonces quiero que, nada, que se choquen ustedes con eso y traten de resolverlo, ¿sí? Y que traten de resolver estos ejercicios. Y la semana que viene los vemos y yo les subo, ahora ya me anoté, subir las soluciones, ¿sí? Para que les queden las soluciones. La idea es que lo resuelvan ustedes. Si ustedes van a ir a la solución a copiarlo, no les va a servir a ustedes. A ver, yo no tengo problema, pero no les va a servir a ustedes. ¿Está? Con lo cual, nada, la idea es esa. La idea es que puedan ir a trabajar con eso. ¿Tienen dudas, consultas sobre esto? No, por ahora no, profe. Por ahora no, fue todo No, así nada. fue todo un sopapo, pero Sí, tal después vez mucha vayan. información de una, pero me acostumbré. Bueno, nada, no se preocupen, tienen los videos y esto se los vuelvo a subir. En los videos está de vuelta, está explicado más en... ¿Dejé de compartir? No. Sí, dejé de compartir. Eh, Fíjense que... No, pantalla no permití.
Sí, acá tienen un video, es larguito, ¿sí? Pero lo que está hecho es explicado esto un poco más, o sea, explicado más en detalle. Esto y paso a paso, y lo que hice fue mostrarles, bueno, qué sucede si esto le pongo el valor, creo que tenía el valor 20, ¿está? Cómo responde el loop, qué sucede, cómo sale del while y ese tipo de cosas. Nada. Eso lo tienen acá tenemos que corregir de vuelta. Ese, ¿sí? Lo tienen acá en los videos. Lo tienen acá colgado. Son, de vuelta, son 3 videos. La presentación es esa que les mostré. Y esos son videos más cortos, quédense tranquilos. Así que, nada, lo pueden mirar tranquilo y hacer la práctica, ¿sí? Ya de vuelta, ya pueden trabajar con los ejercicios de la práctica sin ningún tipo de problema, ¿sí? Cualquier duda me escriben y si no, lo vemos la semana que viene, ¿sí? Joya, gracias. ¿Sí? Bueno, Listo, profe, nos vemos. nos vemos. Nos vemos. Chao, Hasta luego. gracias, nada más. Nos vemos. Saludos.